Hola mis leones y mis leonas de fuego, gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y quisiera que agradeciéramos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú crees que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, uy, se cayó otra carta. Tenemos que hacerle caso a las cartas que se caen. Bueno, salieron estas 4. Hay un mensaje especial para ti. Bueno, si quieres que yo ore por ti, en los comentarios de este video manifiéstalo y yo te responderé en la menor brevedad posible. Vamos a ver qué mensaje especial te tienen. Ve más allá de tus desafíos actuales. Concéntrate en aquello que tú quieres, en aquello que tú deseas. Ilumina tu luz. Tu guía interior te está llegando claro y fuerte. Bueno, esas palabras, esos mensajes que estás recibiendo, por favor, hazle caso. Comparte tus dones con gracia. Olas de inspiración y amor están llegando para ti. Guau, súper guau. Mira qué bonito. Ya sabes la respuesta que buscas y confía en lo que sabes. Y por último, tus angelitos te dicen que estás siendo llamado a renacer. Qué mensaje tan bonito, tan especial. Te están diciendo que confíes más en ti y que avances hacia eso que tú quieres tanto. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo confío en mí, yo creo en mí, yo avanzo y tengo éxito. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con las lecturas. Para economía, ya sabes que en economía podría ser trabajo, estudio o emprendimiento. Para los solteros y después para mis parejitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar, cariño mío, otro día será. Ya sabes que esta lectura no tiene ni horario, ni fecha, ni en el calendario, llegar a ti cuando sea necesario. Me salió en verso, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la economía, hay ciertas cosas que necesitan madurarse mucho más. Hay cierto negocio, ya sea en cuestiones de estudio también, tienes que madurarle más. Cree más en ti, avanza, ¿listo? Hay muchos problemas alrededor y tú estás muy cansado, muy cansada por confusiones que hay en esta situación. Bueno, investiga, evalúa la situación, pero no te quedes con lo primero que te digan. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Llegan noticias, noticias buenas para ti, noticias bastante agradables. Mira, vas a disfrutar lo que estás haciendo, ¿listo? Vas a disfrutar, vas a comenzar a avanzar en ese proyecto que tú tienes, pero tienes que ponerle como más fundamento a la situación para que comience a avanzar. Se están ocurriendo, produciendo cambios importantes, se dicen, más que todo en tu vida espiritual, y que esta es tu oportunidad de ir más allá, de elevarte, de hacer las cosas más grandes para ti. ¿Listo? Tal vez tú vienes de una época muy buena o mala, perdón, o la estás pasando en este momento. Tú vas a renacer como el ave fénix. ¿Listo? Y en medio de todo esto sí van a haber muchas controversias, muchas peleas, inclusive van a haber personas que se van a alejar de ti, me dice el tarot egipcio, pero eso es absolutamente necesario para que tú puedas avanzar. Todos cumplimos nuestras etapas en nuestras vidas y también en las vidas de las demás personas. Recuerden que nada es eterno en este mundo. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, tal vez no te han llegado muy buenas noticias de cierta situación, pero yo te digo que no te preocupes, que tú vas a superar todos los obstáculos que tú puedas tener. Hay ciertas personas que te aconsejan a ti muy bien, personas bastante maduras. Hazle caso a esos personajes, a esas personas, para que no vayas a cometer errores en ciertas situaciones. En un futuro más bien cercano, hay alguien muy cercano que te va a desilusionar, que te va a decepcionar. Muy seguramente una persona que te pidió dinero prestado o que te debe algo. Bueno, tal vez vas a perder el dinero y también vas a perder la amistad. Bueno, esto es feo, ¿no? Esta situación, pero yo te digo que hablando se soluciona todo. Habla con esta persona. Si aún no te debe, si aún no le has prestado el
dinero es mejor que no se lo prestes, porque vas a perder el amigo y vas a perder el dinero. Ya encontrarás tú la manera de zafarte de esta situación. Bueno, que sea una manera bastante diplomática. Y si ya le prestaste el dinero a este personaje, mira, habla con esa persona, dile, mira, aunque sea de dólar, págame, aunque sea de medio dólar, pero comiénzame a pagar, aunque sea cada 8 días, lo que sea, y la deuda se comienza a hacer cada vez más chiquita, y no vas a perder ni tu dinero, ni vas a perder la amistad de esa persona. Bueno, ten mucho cuidado donde pisas, porque podrías estar teniendo un desliz. Listo, no te digo que vaya a ser algo serio, algo grave, pero no, pues es algo que se podría evitar, ¿cierto? Mira, tú eres una persona que está en el camino de una transformación bastante fuerte, y que viene un antes y un después para ti en todos los aspectos de tu vida. Estás listo, estás preparado, eres una persona fuerte, eres una persona que está expandiendo su conciencia, estás entendiendo por qué suceden y dejan de suceder ciertas situaciones en tu vida, estás preparado para muchas situaciones. Mira, tú, lo que tú has conseguido hasta el momento ha sido bastante luchado, diría yo, con lágrimas inclusive, has guerreado, la has batallado, pero el triunfo está al final de toda esta situación, de todo este camino. Y va a ser un triunfo bastante dulce, porque va a ser el triunfo tuyo, de tu esfuerzo, de tu trabajo, no el de otras personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo disfruto mi vida, yo sano y avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que tienes que tener cuidado, mira, con respecto a los sentimientos de esta persona. No te digo que no te quiera, pero hay algo que está sucediendo entre ustedes dos que lo está llevando o la está llevando a replantear la relación de ustedes. Es una persona, este amor no fue un amor así de primera vista, no. Es un amor que fue de a poco naciendo, pero también poco a poco se está muriendo. Ten mucho cuidado con esto, ¿listo? Tu persona especial espera que ustedes dos puedan avanzar, puedan superar esta situación. O sea, no es que no te quiera, sí te quiere, pero hay ciertas circunstancias que lo están llevando o la están llevando a replantear si seguir o no seguir en este momento contigo, con la relación. Tu persona especial te ve a ti bastante pensativo, como dudando, como que no quiere la cosa, como que estás llevando la relación muy superficial, como que no le tomas en cuenta a tu persona especial. Recuerda que esto también podría ser en espejo, ¿no? Como que no le estás tomando en cuenta la opinión de tu persona especial para la toma de las decisiones, para avanzar, para crecer, para seguir adelante. Si tú no quieres estar con esa persona, no le engañes. ¿Listo? Si quieres estar con otra persona, mira, primero termina una relación, después la otra. Recuerda que todo lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger. Vamos a ver ahora qué me les espera en un futuro más bien cercano. Las cosas se van a seguir confundiendo mucho más. Y la infidelidad que pueda haber en este instante, al parecer es la persona que vaya a ser infiel, lo va a hacer con una persona de su pasado amoroso, un amor que quedó inconcluso. Bueno, esa situación es bastante complicada, ¿no? Porque hay sentimientos de por medio. No te digo que tú no quieras o que tu persona especial no te quiera, no te estoy diciendo eso, sino que hay muchas cosas por cuadrar, y hay un cierre que no se hizo con un amor del pasado, y eso está comenzando a interferir ahora. Si ustedes quieren seguir con esta relación, avanzar, seguir adelante, están en el punto, listo, están como en el punto de quiebre de que las cosas no se salgan de control. Y si por el contrario, definitivamente ven que no pueden, es que yo siento, mira, te voy a decir lo que yo siento en este momento. Yo siento que ustedes dos se quieren, de cierta manera se quieren y quisieran hacer las cosas bien, pero que hay un amor del pasado que no les permite avanzar. Entonces tomen esa decisión.
no se sigan dañando, no vayan a dañar a personas que quisieran construir algo bonito y no permitan que eso lo hagan con ustedes tampoco. ¿Listo? Eso es lo que les quiero decir en este momento. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este instante. Has aprendido de la experiencia, te dicen. Esto no es la primera vez que te sucede a ti y a tu persona especial esta situación que están viviendo ahora. Ahora se requiere que ustedes vayan más hacia adelante para seguir progresando, para seguir avanzando. Si esto es un patrón en sus vidas amorosas, es momento de que busquen ayuda. Existen terapias, existen registros akáshicos, reiki, constelaciones familiares, biodescodificación, reprogramación, programación neurolingüística. Bueno, existen millones de cosas. Existe Neville Goddard, existe tijeras de podar, perdón. Existen muchas cosas para poder solucionar esto. Si tú ves que esto es un patrón en tu vida, te lo repito, sánalo ya mismo, porque así termines tu relación con esta persona, la próxima se te va a volver a repetir exactamente lo mismo. Recuerda que aquello que tú siembres es lo que vas a cosechar. No pretendas sembrar una pepa de aguacate y recoger limones, o al contrario, ¿listo? Así que ten muy en cuenta lo que estás haciendo y tu persona especial también. Bueno, no es el momento de huir, es el momento de enfrentar, de confrontar los hechos, definitivamente ya, y lo que esté sucediendo en este preciso momento. Yo sé que tal vez la persona de este pasado, de uno de ustedes dos o de los dos, podría ser también los dos, ¿no?, que estén en esa situación. O sea, que tal vez el sexo con esa otra persona era muy fuerte, muy apasionado. Y evalúate, ¿es realmente amor lo que puedes estar sintiendo por esa tercera persona o tu persona especial? ¿O simplemente es una pasión desenfrenada y el amor de verdad son ustedes dos que están juntos el uno y en el otro? Los angelitos me están diciendo que ustedes pueden salir adelante de esta situación que están viviendo ahora, pero van a tener que confrontarse el uno al otro. Bueno, que vayan a Madre Tierra. Necesitan estar a solas los dos para tomar la decisión definitiva que deban tomar, para hacer cierres, para seguir adelante, para avanzar y para poderse mirar a los ojos y decirse realmente la verdad en la cara, el uno al otro. Mira, tal vez tú te sientes, como te digo, como muy ofuscado, ofuscada con la situación que está pasando en este momento, porque para ti no está oculto lo que sucede en esta relación. Tú y tu persona especial lo saben. ¿Listo? Ya salgan de ahí, salgan de la mentira, salgan de la oscuridad. ¿Listo? Manténganse ustedes dos fuertes, concéntrense en lo que tienen como propósito, como pareja, como relación, y liberen el miedo de decir la verdad, de confrontar la verdad, ya sea para una cosa o para la otra. Es momento de hablar. Decídete ya mismo, te dicen tus guías espirituales. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero, mi pareja y yo avanzamos, decimos la verdad y sanamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis leones y mis leonas de fuego. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Los quiero muchísimo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.